Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy hemos decidido salir un poco de nuestra dinámica, donde venimos a quejarnos de la clase política porque no hay otra manera de abordarla, siendo sincero, y decidimos hablar de cine y de películas. Como lo hicimos hace un par de semanas que hablamos de libros, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de películas y nos acompaña a Diana y a mí, y estoy muy contento, Guillermo Violante. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás, Diana? Ay, yo excelente, muy contenta de salir un poco de la rutina y muy contenta de nuestro invitado. Así que hay muchísimas cosas que sugerir el día de hoy. Hay que salir a veces de la rutina y con esta gente yo creo que es más que necesario. Y bueno, si quieren empezamos con algunas recomendaciones que están en streaming para que se queden en su casa, no le hagan caso a ciertas compañías que ya andan queriendo abrir los cines cuando no son esenciales y quédense en su casa viendo algunas películas. Diana, ¿con qué te gustaría empezar? Pues me encantaría que empecemos a abordar quizás sagas o ese tipo de películas que ocupan bastante tiempo porque te quedas con ganas de saber qué pasó en la siguiente. Y en lo particular me tardé un poquito en darles la oportunidad, pero cuando decidí a sentarme a verlas, las vi. Todas las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit son muy buenas. Definitivamente a mí me gustan muchísimo y yo soy bastante hiperactiva, entonces prestar atención me causa mucho conflicto. Esto de sentarme 3 horas en el sillón a prestarle atención a algo es un reto para mí y con El Señor de los Anillos no fue nada complicado. Creo que es bastante entretenido, tiene efectos muy interesantes y me parece que son para verlas solito o en familia, lo cual lo hace como más entretenido porque esto de estar todo el tiempo encerrados con el mismo elenco, hay que empezar a ver cosas distintas y sí, yo definitivamente creo que recomendaría toda la serie del Señor de los Anillos, vale muchísimo la pena. Creo que buena manera de empezar. Memo, ¿te gustaría decir algo del Señor de los Anillos? Pues vaya, es que esas series de películas yo crecí con ellas, entonces para mí ya son como instantáneos. Si no las has visto, tienes que al menos darle la oportunidad. Conozco amigos que ya lo trataron y no pudieron. Qué bueno que a ti sí te gustó. El Hobbit no las he vuelto a ver desde que salieron en el cine, la verdad. No, no son así mis favoritas, pero estoy tratando de pensar ahorita en como sagas parecidas al Señor de los Anillos, pero no sé si a ti se te ocurre alguna, Alexis. Es como no tan conocidona, quizás. Sería cuestión de pensar, pero sobre el Señor de los Anillos, porque siempre que hay oportunidad de hablar del Señor de los Anillos hay que decirlo, Hay que hablarlo. es yo creo la gran obra de aventura de nuestro siglo, y yo diría hasta incluso del cine en general. Es la búsqueda, al final de cuentas. Yo creo que es una odisea colocada en un medievo con mucha magia alrededor. Hay muchísimos temas en El Señor de los Anillos. Y creo que uno de ellos es, obviamente, la búsqueda, la necesidad de volver al hogar. Y como hay una frase muy famosa en latín que es Vid custodiet ipso custodiet, que es el protector de los guardianes o el protector del guardián. Solo hay una persona que puede cargar con el anillo. Hay gente más valerosa, gente más poderosa, gente más valiente, pero ninguno puede. Porque está el tema del destino. Hay una persona que está destinada a ser quien lleve esa carga, pero esa persona necesita un protector. Y el personaje de Sam, al final de cuentas, es el último que mantiene el coraje y mantiene al protector protegido. Entonces, vean El Señor de los Anillos, sin lugar a Sí, dudas, vale muy bueno. muchísimo la pena y como Memo lo esbozaba hace unos minutos, si no les gusta está perfecto, está muy bien, no son menos personas y si les gusta tampoco son más personas, también déjenme comentarles y decirles eso. Y pensando en otra recomendación, yo recomendaría Okja. Me paso a Okja porque Bong Joon-ho ha sido muy celebrado después del triunfo que tuvo su película Parásitos, una película maravillosa,
Pero Okja pone el tema del medio ambiente y del veganismo en la mesa. Es una película que se le ha acusado de tomar una agenda. Sin embargo, yo creo que en tiempos como estos no se puede ser neutrales, incluso varios cineastas no lo son. Y Okja es prácticamente la historia de un animal, llamémoslo ficticio, una especie de vaca, una especie de puerco, eh, que vive y crece con una niña que se vuelve su mejor amiga, demostrando que los vínculos pueden ser tan fuertes entre personas e incluso entre animales. La recomendación que yo les doy es Okja y la pueden ver en la plataforma de streaming más famosa, que no les daré publicidad porque no nos pagan, pero ustedes saben cuál es. Y pueden ver Okja. Memo. Pues digo, Okja yo la acabo de ver recientemente y me encantó. Me estuve familiarizando un poco con todo todo, ahorita que se estuvo celebrando Bong Joon-ho, se pronuncia, espero lo diga bien y no se ha cancelado, es broma, mala broma. Y de hecho yo también traigo una película de él que es Memories of Murder, que fue una de sus primeras, me pareció muy buena y está en YouTube, de hecho, por si la quieren ver. Digo, no tiene la mejor calidad, porque pues digo, a veces lo que uno encuentra gratis, pues no siempre es de la mejor, pero ahí la pueden ver con subtítulos y todo, y se me hace una película interesante ahorita que se habla como de esta época ochentera en Corea, en un pueblo pequeño, usualmente nos enfocamos en Seúl. Okja sí tienen un pequeño enfoque en esta granja, a las afueras, lejos de la capital, pero justo aquí hay en Memories of Murder una dinámica entre capital y cómo funciona el orden allá y cómo funciona en el campo, cómo funciona en las áreas más rurales de Corea. Y pues creo que es algo que puede aplicar incluso a México, cualquier país de América Latina, porque nunca funciona igual, nunca hay el mismo procedimiento, el mismo orden en las capitales que en sus periferias. Y pues es basada en un caso real de un asesino y apenas se le dio carpetazo, se cerró y se concluyó hace unos pocos años, de hecho, pero creo que vale mucho la pena verla y sus interpretaciones de todo eso. Bien, Bong Joon-ho, al parecer nos gusta Bong Joon-ho. Y yo me he perdido todas. No he visto ninguna de esas, pero la tenía en mi lista de pendientes en la plataforma famosísima, porque justamente me parece que es de las que más andan viendo ahorita durante esta cuarentena en México. Y no me la voy a perder. O sea, después de haberlos escuchado, creo que sí vale la pena darle la oportunidad. No, a mí me gustó mucho como su explicación y este trasfondo que no podemos ignorar de todas las películas. Digamos, obviamente proyectan algo que tenemos que analizar, no solamente por el gusto de entretenernos, quizá reflexionarlas un poquito, ¿no? Y pues en este mismo sentido, a mí una película que me causó mucha curiosidad, al principio para verla fue como el morbo, pero durante toda la película no dejaba de pensar en una materia en particular que cursamos, que era teoría de juegos. Y es la película del hoyo. Alexis creo que no me dejará mentir. Es una película un poquito incómoda para quien tenga a lo mejor quizá el estómago sensible, pero prácticamente proyecta la falta de racionalidad del ser humano. Es muy interesante, vale la pena verla. Sí, sí, tiene bastantes escenas que incomodan, pero a mí lo que más me gusta es cómo es esta reflexión de que al final de cuentas el sistema funciona de manera vertical. La realidad es que no estamos en un mundo que funcione de manera horizontal. Entonces, hacen una metáfora de un encierro a través del cual la gente sobrevive por niveles, porque la comida es un banquete que empieza desde la planta alta y tiene que llegar hasta el sótano, por así decirlo, y son bastantes niveles. Entonces, todo el conflicto de la película gira en torno a que hay niveles muchísimo más abajo a los cuales ya no les llega ni siquiera una migaja de pan, ¿no? Entonces, vale la pena verla. El tiempo dura muy poquito, dura menos de 2 horas y pasa volando el tiempo porque de verdad te quedas como muy cautivado por las escenas y dices, ¿qué está pasando y por qué? O sea, ¿por qué la gente se mete ahí? Porque al parecer el protagonista entró prácticamente de manera voluntaria y muchos ahí entran de manera voluntaria. Entonces, vale la pena, es mi recomendación. A mí me gustó muchísimo y yo no dejaba de pensar en la falta de racionalidad del ser humano que está muy bien proyectada en la película.
Tocas el tema del hoyo y a mí me permite dar una recomendación que traía que es El Rascacielos. El Rascacielos es una película protagonizada por Tom Hiddleston, que todos ustedes conocen porque pues, es Tom Hiddleston, ¿no? El famosísimo Loki. Y viene también a colación porque prácticamente es un microuniverso donde es un edificio y prácticamente nadie sale del edificio. Y como pasa, hasta arriba están los más ricos y poderosos y hasta abajo las personas de menos recursos. El Rascacielos es una película fantástica y está basada en una novela del famosísimo escritor Jay Ballard, uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo pasado. Mientras otros escritores escribían crónicas marcianas, Jay Ballard decide ver a la Tierra, decide observar nuestras ciudades y decir, la tecnología puede causar esto, puede causar distopías. El Rascacielos es una distopía, entonces si ven El Hoyo y se animan a verla, recomiendo totalmente El Rascacielos. Yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre el tema y lo peligroso que es al final las desigualdades tan marcadas como están. Memo. Yo voy a romper un poquito porque lo que voy a recomendar es un documental, no una película. Lo pueden encontrar igual en la gran plataforma que nos patrocina. Es LA92, que es sobre las protestas de Los Ángeles, aparte muy relevante ahorita con todo este tema de Black Lives Matter. Y pues básicamente explica, es un gran documental, siento yo. Una, porque me parece excelente cómo está hecho. No hay talking heads, como les llaman. Son solo archivo de noticieros, cosas que grabó la gente con sus cámaras en ese entonces, entrevistas, reportajes, todo lo que se filmó en esa época. También videos tomados de juzgados. Y todo esto lo juntan para crear una imagen muy clara de qué fue lo que ocasionó, qué fue lo que desató este caos en Los Ángeles en 1992 y que no fue la primera vez que se desató y como podemos ver este verano no fue la última vez que sucedió tampoco. Creo que es un documental muy relevante, muy bien hecho, no es nada aburrido, no hay ni siquiera narrador. Ellos presentan lo que pasó y ya cada quien interpreta lo que quiere. Claramente hay un mensaje, pero el hecho de que no hay un narrador creo que lo hace un poquito más, menos convencional, como algo novedoso. Es de National Geographic y pues incluso si para acompañarlo, creo que es un buen acompañante, está la serie, digo, yo no soy fan de American Crime Story, digo, de American Horror Story, la verdad, pero creo que American Crime Story es una gran serie, la primera temporada, la de O.J. Simpson, y creo que después de ver LA92, American Crime Story puede ser un muy buen acompañante. La segunda temporada me gustó, pero más que nada me refiero a la primera. Creo que ambas son recomendaciones que yo doy, las siento relevantes y me parecen muy buenas. Tocas el tema del racismo en Estados Unidos con el documental sobre Los Ángeles y me sirve para dar otra recomendación de una leyenda del cine que es Spike Lee. Spike Lee parece ser, como lo ha dicho Fernanda Solórzano, una crítica que recomiendo ampliamente, que parece ser un visionario. Cuando él hizo Do the Right Thing, más lo correcto, en 89, se dijo que hasta ciertamente pudo haber predecido las marchas y las protestas del 92 en Los Ángeles. Y mientras prácticamente Estados Unidos era incendiado por las marchas después del brutal asesinato de George Floyd, esta gran plataforma decide traer una película de Spike Lee que se acaba de estrenar y que recomiendo, que es The Five Bloods o Las Cinco Sangres, podríamos llamarla así. Y es una película sobre 5 veteranos de guerra que van a buscar a un amigo que ha caído. Se darán cuenta que los únicos que están son 4, porque vuelven por el cuerpo de uno de ellos. Pero digo 5 porque al parecer uno de esos veteranos jamás se fue. Ese veterano siempre estuvo con ellos, pareciera que sigue igual de vivo que los otros 4. La película puede tener ciertos problemas, puede ser un poquito complicada, sin embargo yo creo que Spike Lee suele ser muy incisivo y
brevemente abordar un personaje que vota por Donald Trump y usa una gorra de Donald Trump, porque Spike Lee siempre ha sido de esos directores que nunca creen que porque ser parte de una minoría puedes tener o debes tener una compasión por otra minoría que puede ser segregada. Es un reconocimiento de la realidad. Uno pensaría que personas que viven en términos de desigualdad tendrían mayor sensibilidad cuando una persona o otro grupo es excluyente. Y Spike Lee nos demuestra en ese personaje, que es el personaje más interesante de todos, que no es necesario. Vean The Five Bloods, Las Cinco Sangres, muy recomendable, sobre todo para lo que estamos viendo. Pareciera incluso que Spike Lee visualizó cuando hizo esta película las posibles marchas y violencias. No es posible que nadie visualice nada de esto, es una metáfora para hablar de lo importante que puede ser el cine de Spike Lee. Diana. Pues en este hilo de las recomendaciones que han dado, ambas muy interesantes, muy importantes, me parece, para el contexto en el que nos vimos como todos inmersos por lo sucedido el 25 de mayo de George Floyd, como mencionaba Memo. Me parece también muy interesante que habrá quien ignoremos como la fuerte razón de ser de este racismo que creemos que no existe, pero que sigue muy inmerso en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo en la norteamericana, que trae una historia muy, muy dura de esclavitud, que no tiene muchos años de haber sido abolida y que a la fecha sigue teniendo como sus estragos en la sociedad, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y una película que me parece muy interesante, muy, me atrevería a decir ya clásica, para empezar a abordar el tema, comprender de manera más, como con más tacto, me parece que es la de 12 años de esclavitud. Es una película esencial para entender los problemas de racismo. A mi gusto es muy importante que no pase desapercibida en nuestra lista de películas por ver. Igual la van a encontrar seguramente en la plataforma y es muy interesante porque definitivamente expone la esclavitud como tal y es muy dura, tiene escenas muy interesantes y de verdad que enchina la piel. Me parece que no sensibilizarse con esta película es casi imposible y deja una muy buena lección sobre aquello que no podemos dejar de ignorar, que fue la historia detrás de toda la comunidad negra que existe en Estados Unidos, pero sobre todo en el mundo, ¿no? Todos estos orígenes afrodescendientes que siguen padeciendo de toda esta segregación que creemos que se ha acabado, pero siguen luchando por abolir. Claro, y siempre es buen momento para repetir que el racismo inverso no sirve, no existe y es una ficción. Y no pueden eliminar la carga colonial que existe en contra de las personas negras. ¿Algunos comentarios, Memo, que te gustaría dar sobre Spike Lee, sobre Steve Pues McQueen? de Spike Lee, precisamente tengo dos películas, porque justamente estuve poniéndome un poco al corriente también con Spike Lee. Ya mencionaste Do the Right Thing, que no sé si está en alguna plataforma, pero aún así creo que siempre es prudente comentarla. Digo, en Netflix, una disculpa, la gran plataforma, está She's Gotta Have It, que es una de sus primeras películas. Tiene una escena que es poco problemática para mí, e incluso Spike Lee ha comentado que se arrepiente un poco de filmarla, pero creo que es una buena película, digo, para introducirse al director si uno no es tan familiar, que digo, muy conocido. Y justo acabo de ver Malcolm X en Amazon, que le agregaron. Y creo que también, hablando de películas que duran más de 3 horas, que mencionaste al inicio, El Señor de los Anillos, Diana, Malcolm X dura 3 horas y media, pero creo que es una película que vale muchísimo la pena también. Mencionabas el tema de que se acusa a Okja de tener una agenda, y creo que siempre es interesante ver una película que, como las de Spike Lee, siempre tiene un mensaje muy claro y siempre tiene una postura muy clara, y pues Malcolm X no es la excepción, ni creo que ninguna de las otras películas. Quizá She's Gotta Have It es la que menos explícito es, pero me podría equivocar. Y pues más que nada me gustaría como volver a mencionar esta película, que pues Malcolm X es muy conocida, personaje muy conocido, pero por si alguien no la ha visto, creo que es prudente mencionar que se encuentra en streaming y vale la pena verla, sobre todo ahorita con temas políticos actuales y con la salida de The Five Bloods.
Sí, claro. Do the Right Thing está en YouTube, la tienen que comprar, pero cómprenla. Yo sé que pueden comprarla, entonces háganlo. Y me gustaría venirme a México y estoy pensando en dos películas que yo creo que son de las mejores películas que se han hecho en el país. La primera es del 2015, es Te Prometo Anarquía del gran Julio Hernández Cordón, que es una película centrada en la Ciudad de México. A mí lo que me gusta de Hernández es que no juzga a sus personajes, no los culpabiliza y hasta cierto punto demuestra que no siempre hay un castigo, no siempre hay o existe un castigo. Y Te Prometo Anarquía es una película de la pasión y cómo puede ser que la pasión nos condene a todos. La segunda película acaba de ser agregada recientemente a Netflix, sin duda alguna la mejor película del año pasado, y es Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Ya no estoy aquí, se retrata en dos ciudades, en Nueva York y en la ciudad de Monterrey. No el Monterrey de los grandes rascacielos ni de lujo, sino un Monterrey que no quieren que veamos, un Monterrey oculto, marcado por la desigualdad, y como de los condenados hay personas que están condenadas. Y hablaba al principio un poco del tema de la búsqueda, de intentar regresar al hogar con el tema, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Es una de las grandes historias de la humanidad y Ya no estoy aquí, es eso, ¿no? El protagonista debe huir del país prácticamente porque la violencia lo expulsa del país y su gran deseo y su anhelo es volver. Hay un tema de identidad ahí maravilloso que creo que lo explota muy bien Frías y tiene una escena postcrédito. Por favor, manténganse y vean esa escena postcrédito. Yo creo que es lo mejor de la película. Y finalmente yo creo que un punto que conecta estas dos películas, a Te Prometo Anarquía y Ya no estoy aquí, es el tema de la violencia. Pero ambos directores yo creo que hacen algo muy peligroso, que muestran la violencia como un contexto que está ahí en tu vida, puede impactarte o no, pero la violencia está ahí. Lo que retratan es que tal vez estamos condenados a vivir en ciclos de violencia, tal vez ya estamos en esos ciclos y salir de ellos sea imposible. La condena es tremenda y les recomiendo muchísimo, están en la gran plataforma, el dueño prácticamente de la industria que es Netflix y pueden ver ahí ambas películas y con eso termino mi recomendación de México. Diana. Pues clásica, a partir de ahora creo que ningún mexicano debería perdérsela, Roma. Esa es de ley, definitivamente hay muchísimo que decir de esa película. De nuevo creo que proyecta muy bien los estragos de esta brecha social que tenemos en nuestro país. Magnífica actriz, por algo se llevó tantos Óscares la película y los ameritaba de manera impresionante. Es una película que sale de lo normal porque estamos acostumbrados a ver películas que son más de ficción, más rápido y todo esto, y me parece muy, muy sencillo porque muchas veces para el entretenimiento fácil cualquier película sirve, pero sentarse a ver Roma es toda una experiencia, a mi parecer. Yo la disfruté mucho la primera vez que la vi y definitivamente si la he visto otras 2 veces ha sido por el mero gusto de disfrutar las escenas tan bellas que nos presentaron. El blanco y negro es muy digerible con Roma. Tiene todo el sentido del mundo presentar esta película en blanco y negro y definitivamente creo que proyecta muchísimo de lo que no podemos olvidar que ha sucedido en nuestro país, como por ejemplo el halconazo, ¿no? En este mismo sentido de no perder esta memoria histórica, la película representa muy bien, de nuevo, nuestros problemas de desigualdades sociales y también nos hace como recordar qué es lo que deberíamos mantener en nuestra historia, ¿no? Esas me gustan. También otra que no sé bien si esté en la plataforma, pero habrá donde encontrarla seguro. Guten Tag, Ramón. Es una película que yo vi hace unos añitos. No la he vuelto a ver, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Es una película que a mí me hizo sonreír muchísimo y creo que, de nuevo, sí proyecta el problema que existe de migración, por ejemplo, sobre todo pues, los mexicanos que están en esta búsqueda del empleo, pero no la proyecta en lo tradicional que es Estados Unidos, sino en Alemania.
y uno esperaría que las circunstancias fueran un poco distintas, pero vemos a Ramón sufriendo lo mismo, que es discriminación al fin de cuentas. Y esta lucha clásica que siempre romantiza al personaje migrante por sus ganas de salir adelante, la personifica muy bien Ramón y de verdad que se las recomiendo. A mí me gustó muchísimo, se disfruta bastante en familia y sí te hace reír bastante y comprendes el problema social que hay detrás de toda la movilización que existe por necesidad. Trae Diana a la mesa a Cuarón y veo a Memo y pienso cuántas horas no perdimos hablando de Roma, aunque creo que no fueron horas perdidas. Y Roma yo creo que se volverá de esas películas de culto, y actualmente ya creo que ya lo es, ya se ha vuelto una gran película de culto. Estamos en los últimos minutos del programa, entonces para ir cerrando me gustaría que vieran una recomendación más. Memo. Pues yo quería mencionar, digo, tengo una que otra en la mente de nuestro país, pero una que, a pesar de que sí fue promocionada, no vi que tanta gente la viera, es la de, ya lo hablé contigo, la de Museo. Me parece una gran película porque mucho cine popular mexicano, digo, excluyendo obvias adiciones como películas de Derbez o cosas por el estilo, comedias románticas, suele ser independiente, el que más toma atención, películas más pequeñas, películas más modestas, y creo que Museo es un poco ese, no blockbuster, porque no es un blockbuster definitivamente, pero es una historia un poco más grande, ¿no? Un poco más entretenida, que tiene muchas cosas que decir también sobre cultura y a quién le pertenece qué, sobre todo porque se centra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Pero creo que es una película muy entretenida, muy bien actuada, que tiene excelente, vaya, es muy disfrutable, muy bien hecha. O sea, desde los créditos de cuando abre y recuerda estas películas viejas de los 50 o 60 como aventureras, pero sin ser realmente eso. Es su propia cosa, es su propia onda, del director de Güeros, por si no la han visto, que también es muy buena. Pero sí, mi recomendación sería que vean, pues la pueden encontrar ahí y más gente debería de verla y estarla platicando porque creo que vale mucho la pena. Claro, museos que de parte de la historia de un robo que hubo en el Museo Nacional de Antropología. Y sale Gael. Yo sé que a mucha gente le gusta Gael, entonces que ese sea su incentivo para verla. Diana. Yo voy a romper un poquito con la temática de películas nacionales porque películas que me parece que vale la pena no ignorar y sí se volvieron muy virales a lo largo de este año. Por ejemplo, Historia de un matrimonio me parece que conmueve bastante y las escenas, la actuación es memorable, vale la pena verla, es muy bonita película. Y también La La Land, el twist que te lleva durante toda la película. Cuando entró a la plataforma fue la primera vez que la vi, así que me perdí muchísimos años de la increíble película que es. Muy emotiva, muy bonita, yo me emocioné bastante y creo que es una emoción que te deja como esa nostalgia de, wow, qué película tan bella, vale la pena. Y pues las chick flicks siempre son muy básicas porque a veces, bueno, mi mamá es de las personas que dice, quiero ver una película de perritos. Entonces, las películas de perritos son muy bonitas para unir a la familia, o sea, vale la pena y sí. Y una que me encanta en Netflix, ya mencionado por Memo, La razón de estar contigo, me gusta muchísimo, es muy emotiva de nuevo y para aquellos que somos como muy amantes de los perros, es muy conmovedora, como es que personifican el propósito que tienen este cariño, que hacemos un vínculo muy especial con las mascotas, ¿no? Porque muchas veces habrá para quien signifiquen mucho más que una simple compañía. Entonces, muy recomendada y creo que son las últimas 3 que me gustaría hacer. Maravilloso. Hablas de La La Land, que es una película que yo aprecio muchísimo, ¿no? La sátira del musical. Y al final yo me despediría con 2 películas sobre 2 mujeres, que es Jackie, de Pablo Larraín, que creo que me parece un acto de justicia a la figura de Jackie Kennedy y mostrarla como lo que era, una persona de carne y hueso, y no una figura acartonada, como muchas figuras acartonadas en la historia. Y la segunda es Carol,
Carol, basada en una de las grandes novelas de la gran escritora Patricia Hirschman. Sin duda alguna es, yo creo que de las grandes películas donde el amor y el deseo puede ser la causa de cosas terribles cuando desafías a una sociedad, a un país y costumbres por querer, puedes pagar a veces precios muy altos y puedes estar condenado. Y con eso nos despedimos. Agradezco muchísimo a Memo y a Diana por haberme acompañado en esta mesa especial que hicimos hablar sobre cine. Dedíquenle un tiempo a alguna de estas películas y si las ven y les gustan, coméntenlo, díganlo y si no les gustan, no digan nada. Porque siempre hay que compartir lo que vale la pena, no hay que estar atacando el trabajo de los demás. Y con eso me despido, les agradezco muchísimo a ustedes por habernos acompañado en otra emisión de Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias y hasta luego.